Buenas tardes, mi nombre es Jaime Alexis Pardo. En esta presentación vamos a hablar de las ecuaciones de Maxwell. Una de ellas es la ley Gauss. Gauss simplifica los cálculos de campo eléctrico en casos de gran simetría. El flujo neto del campo eléctrico estático a través de cualquier superficie cerrada es igual a 4K veces el valor de la carga neta encerrada por dicha superficie. Por lo tanto, el flujo es independiente de la forma de la superficie. Aquí veremos un ejemplo de lo siguiente. Cierta distribución de cargas que se encuentra en el interior de una esfera de 1 metro de radio crea un campo eléctrico perpendicular en todo momento a la superficie de la esfera, que viene dado por la siguiente ecuación: E igual a 1000 sobre r cuadrado, siendo r la distancia a que nos encontramos del centro de la esfera. Cal- Se requiere calcular la carga que existe en el interior de la esfera, suponiendo que está en el vacío. La solución: en la superficie de la esfera R igual a R y el campo eléctrico es E igual a 1000 sobre R cuadrado. Aplicando el teorema de Gauss a la superficie esférica, tenemos que phi es igual a integral de S de E por derivada de S igual a Q sobre E sub 0. Phi igual a E integral de S derivada de S igual a 1000 R cuadrado. Aquí aplicamos la ecuación por 4 pi R cuadrado es igual a 4000 pi igual a Q sobre E sub 0. Q igual a 4000 pi E sub 0. Q igual a 4000 pi, 8,84 por 10 a la menos 12, igual a 1,11 por 10 a la menos 7, y tenemos que Q es igual a 0,11 microcoulombs. Es la ley de Faraday. La ley de Faraday, descubierta por el físico del siglo XIX, Michael Faraday, relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz Maxwell inducida en la espira. La relación es la siguiente ecuación: E igual a derivada de phi sobre derivada de t. Una aplicación sencilla de la ley de Faraday sería el caso de la espira que penetra en un campo magnético uniforme. El flujo magnético es igual al valor del campo por el área donde se halla, que no es toda la de la espira, sino solo la de la región ocupada por el campo. Tenemos un ejemplo que dice: un conductor rectilíneo de 10 centímetros de longitud se mueve perpendicularmente a un campo de inducción magnética igual a 0,4 t con una velocidad cuya magnitud es de 3,4 minutos por segundo. ¿Cuál es la FEM inducida? Nos damos cuenta que habla de un conductor rectilíneo, por lo cual aplicaremos la fórmula que relaciona al campo magnético, la longitud y su velocidad. Entonces debemos anotar nuestros datos, como aparece aquí en la imagen, que sería L igual a 10 centímetros, igual a 0,1 metro. La inducción magnética sería 0,4 T, la velocidad sería igual a 3,4 minutos por segundo, perdón. Ahora sí podemos aplicar la siguiente fórmula, que es E igual a B LV, o sea, multiplicar todos nuestros datos y sustituimos en la siguiente ecuación, y esto nos daría como resultado 0,36. La ley es el campo magnético. El flujo magnético, representado por la letra griega, es una medida de la cantidad de magnetismo y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie. Aquí tenemos uno de los ejemplos. Lo siguiente: ¿cuál será el flujo magnético creado por las líneas de un campo magnético uniforme de 5T que atraviesan perpendicularmente
una superficie de 30 centímetros cuadrados. Entonces, vemos la solución. El flujo magnético viene dado por la siguiente ecuación. Phi igual a B por S. Phi igual a B por S por coseno de alfa por la longitud. Al trabajar con el SI, el módulo del área debe ser pasado a metros cuadrados. Tenemos entonces que 30 centímetros cuadrados por un metro cuadrado dividido 10 a la 4 centímetros cuadrados nos va a dar igual a 30 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. En lo referente al ángulo que forman B y S, el enunciado del problema no dice nada, pero teóricamente sabemos que el vector superficie es perpendicular a la superficie. Aquí tenemos la gráfica que demuestra eso. Luego el vector B y S son paralelos y el ángulo que forman entre ellos es de 0 grados. Y por lo tanto, coseno de 0 grados es igual a 1. Llevamos los datos a la ecuación y reemplazamos y tenemos que phi es igual a b por s por coseno de alfa, phi igual a 5t por 30 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por 1, nos va a dar igual a 150 por 10 a la menos 4t metros cuadrados. Y tenemos que phi es igual a 0,0150 grados. La última ley es la ley de Ampere. Esta establece que para cualquier trayecto de bucle cerrado, la suma de los elementos de longitud multiplicado por el campo magnético en la dirección de esos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en ese bucle. Tenemos el ejemplo que dice lo siguiente: considere las curvas A, B, C y D mostradas en la figura 3, que ya se las mostraré. Ellas envuelven tres corrientes, dos que salen del plano, simbolizadas con un punto, cuyas intensidades son 1A y 5A, y una corriente que entra al plano, lo cual se denota con una cruz y cuya magnitud es 2 o 2 amperios. Podemos observar, aquí está la figura y la pregunta es: encuentre la corriente encerrada por cada curva. Vemos la solución y dice lo siguiente: a las corrientes que salen del papel se les asigna signo más. De acuerdo a esto, la curva A encierra las tres corrientes, por lo tanto la corriente encerrada es más 1A, más 5A, menos 2A, y esto nos da un resultado de 4 amperios. Tenemos la curva B, solamente las corrientes de 1A y menos 2A están dentro de esta curva, por lo tanto la corriente encerrada es de menos 2A. Curva C, encierra las corrientes salientes 1A y 5A, por lo tanto la corriente encerrada es de 6A. Curva D, las corrientes en su interior son más 5A y menos 2A, entonces encierra una corriente neta de 3A. Finalizaría mi presentación. Muchas gracias.